En la lección de hoy veremos los otros dos grandes poemas de San Juan de la Cruz, La Noche y La Llama. Las liras que componen el poema conocido habitualmente como Noche Oscura llevan en los testimonios antiguos el título de Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. Escritas hacia 1579, presentan una gran concentración de elementos doctrinales, como muestra el hecho de que el autor empezó después, y en momentos diferentes, dos largos comentarios en prosa, la subida del Monte Carmelo y la Noche Oscura. Es también la composición que recoge y recorre más claramente las tres vías de acceso a la divinidad según la mística de la época: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. La primera vía, es decir, fase, etapa o escala del camino de unión con Dios, era la purgativa, aquí representada por la noche de las dos liras iniciales, los 10 primeros versos, en la que, tras la purgación de los afectos, se alcanza el sosiego necesario para seguir avanzando. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. La segunda vía era la iluminativa, sugerida por la luz que encamina al alma en las dos estrofas siguientes, versos 11 a 25. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz de mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Nótese la expresión ambigua y elusiva, quien yo bien me sabía, que destaca la implicación del alma y su relación de intimidad absoluta con el amado, que aparece en un lugar de soledad total, donde nadie más aparecía, motivo que hemos visto ya en el cántico espiritual. La estrofa siguiente, puramente exclamativa, pondera la paradoja de la noche luminosa de la fusión entre amado y amada, expresada con uno de los grandes temas de la poesía de tradición petrarquista asimilado por la mística, la transformación de los amantes. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Las tres liras finales, versos 26 a 40, están claramente dedicadas a la vía unitiva, identificada con el goce del encuentro en un lugar deleitoso, aireado por el abanico de los árboles, el ventalle de cedros. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. El alma se abandona y se entrega por completo, dejando de lado toda preocupación. Como ocurre en el cántico espiritual, por encima de esos elementos místicos aflora la expresión pura y emocionada del deseo y de la entrega amorosa. A glosar el éxtasis de la entrega, dedicó San Juan de la Cruz el tercero de sus grandes poemas, La llama de amor viva. La llama
expresa el clímax de la unión con Dios, es decir, la fase final del proceso místico, y es un símbolo que ya hemos visto aparecer puntualmente en el cántico espiritual, la llama que consume y no da pena. Según un testimonio contemporáneo, San Juan compuso este poema mentalmente durante la oración, hacia 1584-1585, escribiendo el comentario en prosa en los años siguientes. El lenguaje poético, llevado al extremo de sus posibilidades, se vuelve exclamativo, paradójico y exaltado. En esta ocasión, la estrofa escogida es el sexteto lira. Antes de leer completo el texto para terminar la presente lección, vale la pena citar el verso final de la primera estrofa como ejemplo de la polisemia y de las complejas implicaciones semánticas de los sustantivos usados por San Juan. Rompe la tela de este dulce encuentro. Tela evoca el corazón, las telas del corazón, se decía. Remite también, obviamente, a la virginidad y puede significar la barrera de separación en un encuentro o combate como los que se producen en un torneo. En este caso, con nuevo oxímoron propio de la militia amoris, de la batalla de amor, un dulce encuentro. Llama de amor viva, canciones del alma en la íntima comunicación de unión de amor con Dios. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando muerte, en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. De algunos de los complejos símbolos de los poemas de San Juan de la Cruz nos hablará en la última lección la profesora Begoña Gabión.